Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias por estar ahí. Otro día más que el Señor nos permite llevar este mensaje. Así que vamos a prepararnos, estemos listos. La semana pasada estuvimos estudiando acerca del capítulo 24 de Mateo, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad? El día del regreso de nuestro Señor. Y vimos, ¿verdad? A través de las escrituras, pues varios acontecimientos, varias cosas que el Señor nos apunta, nos señala para que sepamos, ¿verdad? Que se aproximan tiempos difíciles, que se aproximan tiempos donde realmente tenemos que confiar en nuestro Señor. Y Él nos los dejó saber, ¿para qué? Para que usted y yo mantengamos nuestra fe firmes en Él, ¿verdad? Así que vamos rápidamente a escudriñar la palabra, pero no sin antes, ¿verdad? Tener una oración y pedirle a nuestro Dios y Padre Celestial que tome el control de esto que estamos haciendo hoy, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Padre Eterno. Bendice, Señor, mis labios. Pon palabras, Señor, de entendimiento. Agudiza los oídos de mis hermanos que están escuchando esto, Señor. Pon su corazón blando, Señor, para que puedan recibir la palabra, Señor, que está escrita, Señor. Y que sepan, Señor, que esto es real, que esto es verdadero, que esto está por acontecer. Estos son eventos que acompañan tu venida, Señor, y que tenemos que conocerlos. Te pido, mi Dios, que nos ayude, Señor, que nos fortalezca, que nos entrene, Señor, en tu palabra, que nos hagas fuertes, Señor, siervos tuyos, soldados militantes en la obra de nuestro Dios. Así que ayuda a mis hermanos, Señor. Permite que cada uno de ellos, Señor, reciba tu palabra, mi Dios. Que los ayude a ser personas, Señor, íntegras, santas delante de ti, Señor. Te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia y por tu amor. Y te pido, mi Dios, una cosa más. Que toda distracción sea quitada, mi Dios. Aparta toda distracción, Señor, este tiempo, este espacio, este momento que escogemos para recibir tu palabra, Señor, sea un tiempo que nos edifique y sea un tiempo de bendición, que podamos aprender para poder vivir conforme a tu voluntad y enseñar a los demás a vivir conforme a tu voluntad, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, rápidamente vamos a las enseñanzas, ¿verdad? Que estamos aquí eh, ¿verdad? Por ver hoy. Como ya les dije, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la advertencia de Jesús. Hoy vamos a ver más advertencia de Jesús y esta vez vamos a utilizar Lucas capítulo 21. Lucas y Mateo 24 básicamente es lo mismo y este escritor Lucas pues verdad añade o pone mejor dicho otro vocabulario. Significa lo mismo, amados hermanos, no se, ¿verdad? No se turbe con esto. Mateo, Marcos y Lucas son hombres, ¿verdad? Prominentes, hombres de que en aquella época tenían un testimonio real, un testimonio intachable. Y estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que fueron escritos por estos hombres, amados, tienen un gran peso, ¿verdad? Es el testimonio, testifican acerca de la veracidad, de la realidad que nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿verdad? En esa época. Y este evangelio de Lucas, Mateo, Marcos son la prueba de ellos. Entonces, pues, son tres hombres diferentes que recopilaron toda esta información para que usted hoy tenga esta información. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que Él se ocupó de que pudiéramos tener palabra real, palabra que podamos confiar. Entonces, amados hermanos, más advertencias de Jesús, Lucas capítulo 24.
1. Antes de comenzar Lucas capítulo 21, quiero referirlos a Apocalipsis capítulo 1 para que veamos, ¿verdad? Y tengamos constancia de que esta palabra que viene de Jesucristo es una palabra real, es una palabra verdadera, es una palabra contundente, es algo firme que va a suceder y tiene gran peso, amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice esto. Nuestro Señor Jesucristo es el Verbo encarnado, Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Se hizo carne y habitó entre los hombres, siendo semejante a los hombres, ¿verdad? Y padeció de todo lo que nos podemos imaginar, de todo lo que nosotros sufrimos y padecemos. Nuestro Señor lo vivió, ¿verdad? Y él siendo el Verbo encarnado en Apocalipsis capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo, amados hermanos. Jesucristo tiene la revelación de los tiempos finales y esta revelación se la dio Dios el Padre, ¿verdad? Y dice que esta revelación se la dio a Jesucristo para que se la manifestara a su siervo. Entonces estamos viendo que la palabra de Jesucristo es una palabra, ¿verdad?, de profecía, ¿no? Y es algo que va a ocurrir y el Señor habló con Juan, ¿verdad? Y le dijo, vas a escribir todas estas cosas porque estas cosas son ciertas. Pero cuando vayamos a estudiar Lucas capítulo 21, Mateo 24, como ya vimos la semana pasada, son parte de esas profecías que estamos viendo aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestación a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto, le dice el Señor. Estas cosas van a suceder pronto. Acuérdense en que ya Jesús murió, resucitó y entonces envió a su ángel, dice aquí en Apocalipsis, para que hablara con Juan, le dio un mensaje y este es el mensaje, estas son las cosas que van a acontecer porque ya el tiempo está aquí. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, dice. Que ha dado testimonio, nuevamente vemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan también escribe el Evangelio de Jesucristo y dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces esto afirma que lo que Juan escribe, amados hermanos, es cierto y no hay ninguna duda en ello, ¿verdad? Así que bienaventurado, amados hermanos, el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías. Bienaventurados los que sacan tiempo y escuchan la voz de Jesús impregnada en las letras de este libro, dándonos su advertencia, amados hermanos, para que podamos estar firmes en los días venideros. Así que, bienaventurados somos el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y no solo las leen y las oyen, ¿verdad? Y se olvidan de ellas, sino que dice, y las guardan, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué guardamos la palabra de la profecía? Porque hay que poner en práctica muchas cosas de lo que está escrito ahí, amados hermanos. Hoy vamos a ver algunos detallitos de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo que Él nos da para que nosotros vivamos, ¿verdad?, en santidad y en una espera de, ¿verdad?, de que Él nos rescatará, Él nos llevará a su presencia y habitaremos con Él por la eternidad. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Entonces vamos entonces ahora rápidamente a Lucas capítulo 21. Viendo que la profecía está, ¿verdad?, en la boca de Jesús, en las palabras de Jesús, el verbo hecho carne, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Lucas. Entonces le preguntaron, esto es Lucas capítulo 21, versículo 7, señales antes del fin. Señales, amados hermanos, antes del fin. Entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro? ¿Cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Sus discípulos y los discípulos que estaban allí le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuándo sucederá estas cosas
¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Fíjense bien que dice, ¿y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Para entender un poco lo que estamos, ¿verdad?, leyendo, vamos a ponerlo en perspectiva, vamos a separar algunas cositas aquí para que podamos entender la profecía, amados hermanos. Porque la pregunta que ellos les están haciendo es algo acerca de lo que Jesús había hablado momentos anteriores, ¿verdad? Si usted lee el capítulo 21 completo, usted va a darse de cuenta de que Jesús estaba hablando de ciertas cosas que acontecieron o que iban a acontecer próximamente después de la resurrección de Jesús, ¿ok? Entonces, lo que ellos le están preguntando a Jesús va directamente a lo que Jesús dijo, ¿verdad? Esto para que me entienda. Pero luego en el capítulo Jesús se va un poquito más allá y sigue hablando acerca de otros eventos que van a ser los eventos antes de la venida de Él. ¿Me entiende? Jesús está hablando de dos cosas aquí para que usted entienda. Vamos a ver cuáles son esas dos cosas. Mateo 21 dice, versículo 5, algunos hablaban de la hermosura o de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo, ¿verdad? En cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Entonces vemos, amados hermanos, que después de los 70 años de la muerte de Jesús, esta profecía se cumplió. Usted lo puede buscar en los libros de historia, usted puede buscar información de historia, que va a ver que vino un ejército, vino guerra sobre Jerusalén y destruyeron y esparcieron toda la ciudad, ¿verdad? Y no quedó literalmente el incendio que quemó las piedras del templo fue tan grande que no quedó piedra sobre piedra alguna, amados hermanos. Y esta profecía, ¿verdad? Que es la semana 70, la que Daniel habla cuando Daniel está orando, capítulo 7 en adelante. Y el ángel viene y le dice, Daniel, usted está orando por esto, por las 70 semanas que profetizó el profeta Jeremías, y hoy yo te voy a decir lo que va a suceder, y ahí usted va a ver en desglose, ¿verdad? Todo lo que acontece desde el día que se dio la palabra a Daniel hasta el día que se destruye el templo, amados hermanos, está escrito ahí en el libro de Daniel. Entonces esa profecía se dio y Jesús está hablando acerca del templo, ¿verdad? Entonces ya ahí me está entendiendo, hay dos cosas de las que Jesús está hablando. Está profetizando acerca de algo que ya ocurrió, que es la destrucción del templo. En cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. En que ustedes ven que hablaban de la hermosura de las piedras que estaban adornando y de las ofrendas dedicadas a Dios, de lo que se hacía en el tercer templo, en el segundo templo, perdón. ¿Y cómo sé que está hablando del segundo templo ahí? Bueno, porque en Mateo 24 nos habla claramente que están hablando acerca del templo, ¿verdad? Y estas fueron una de las cosas que acusaron a Jesús. Le dijeron, él es un blasfemo porque él dijo que iba a destruir el templo y que iba a hacerlo pedazos y que en 3 días lo iba a volver a reconstruir. Y por esa palabra, amados hermanos, Jesús fue condenado. ¿Verdad? El templo era lo más sagrado para el pueblo judío y ellos adoraban al templo más que al verdadero Dios. Entonces, capítulo 5, 21, versículos 5 y 6, seguimos con el 7, ahora sí, entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Verdad? Le están preguntando por la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Me están preguntando los discípulos acerca de la destrucción del templo, ¿verdad? Versículo 8, Jesús le respondió, cuídense de no ser engañados, ¿verdad? Porque en aquella época, si usted busca la historia también, va a encontrar de que se levantaron muchos Cristos. Sigue diciendo Jesús, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy. Y también dirán esto, el tiempo está cerca.
Entonces, para aquella época, obviamente, amados hermanos, pues el tiempo había mucho por recorrer, ¿verdad? Porque la palabra se cumpliese, muchas profecías que se tenían que cumplir, desde que la más común de todas, que hasta el día de hoy, pues no sé cuántos cristianos entiendan de que esto ya está cumplido, y es que el Evangelio se iba a esparcir por todo el mundo antes de la venida del Señor. Y esto ya está, amados hermanos. Ya esto es un estudio que la misma NASA, o un cuerpo gubernamental, es extraño que ellos se dediquen a hacer este tipo de investigaciones, pero ellos saben que después que esto ocurra, ¿verdad? Esta profecía de que el Evangelio sea esparcido por todo el mundo, vendrá la venida del Hijo del Hombre. Ellos saben que le queda poco tiempo, amados hermanos. Y la misma NASA ha hecho un estudio donde dice que ya este evangelio ha sido predicado en todas las partes del mundo. Así que entienda, amados hermanos, que la profecía de nuestro Dios se ha cumplido y lo único que queda es el estremecimiento de los cielos, porque hay muchas personas, amados hermanos, que andan dormidos y necesitan ser sacudidos para que puedan despertar. El tiempo está cerca. Estos hombres vienen a engañar con qué? Con que yo soy el Cristo y con que el tiempo está cerca. Pero ustedes no les sigan, dice Jesús. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos o rumores de guerra, dice en otras versiones, de por cierto, estamos utilizando Reina Valera contemporánea hoy, porque se me hace que es un poquito más fácil de entender el lenguaje, ¿verdad? Reina Valera contemporánea. Y cuando oigan hablar de guerras y rumores de guerra o levantamientos, no se alarmen, dice Jesús. Porque es necesario que esto suceda primero. ¿Qué es necesario que suceda primero? Esta guerra, amados hermanos. Si usted analiza, ¿verdad? Vamos a ver las guerras más modernas que han ocurrido. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fueron tiempos bien difíciles, amados hermanos. Con el simple hecho de tener un hombre como Adolfo Hitler levantándose en aquella época es muy obvio, es muy, ¿verdad? Podemos analizar de que tenía que ser así, es muy, ¿cuál sería la palabra? Vamos a dejarlo así, es muy obvio que la gran mayoría de las personas, cristianas en este caso, tuvieran a Hitler como ese anticristo que habla la Biblia. Más sin embargo, la historia, y ahora que estamos, ¿verdad? Luego de esta guerra, sabemos que él no era el anticristo porque nuestro Señor no ha vuelto, no ha destruido, ¿verdad? Ese inicuo que se levantará y que con la palabra de su boca el Señor mismo lo destruirá, y el quien va a reinar aquí en la tierra se llama Cristo Jesús. Él no pudo reinar, él no fue el anticristo como muchos tenían, ¿verdad? Y todas estas especulaciones que mucha gente hace, ¿no? Y, y es, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Usted puede dudar de que no estemos en los últimos tiempos. Claro, no. Tiene el derecho, tenemos el derecho de tener duda de, no, pues si estamos en otro tiempo que realmente pues es igual que el de la Primera Guerra Mundial o el de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no estamos en ese fin de los tiempos, amados hermanos. La pregunta es válida, pero vamos a ver la información, ¿no? Vamos a ver cómo este mundo moderno, la apostasía y todas las cosas que están ocurriendo apuntan, ¿verdad? A que nuestro Señor está inminente, ¿no? Hay que explorar, hay que investigar más. Hoy en día tenemos acceso a tanta información que antes no teníamos, amados hermanos. Y la gran cantidad de eventos que ocurren constantemente, que a veces yo trato de seguir, y es tanta y tanta la información que no doy abasto para poder recopilarla.
Eso me da a entender a mí de que realmente estamos en un tiempo final. La profecía acerca de la muerte de miles y miles de animales que están en Oseas por causa de la maldad del mundo, amados hermanos, eso se está cumpliendo. Si usted hace una búsqueda en internet, usted se va a topar con miles y millones de distintos animales conjuntos que han muerto en los últimos 3 o 4 años. Bueno, vamos a seguir en la palabra, ¿verdad? Yo quiero que la palabra hable, no lo que yo opino. Pero el fin no llegará de manera repentina, dice Jesús. Estas guerras van a ocurrir. Es necesario que ocurra esto primero, ¿verdad? Es necesario que haya Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo a la ciudad o al país de Israel y se convirtió por primera vez, nació, resurgió como nación por primera vez en el 1940, 1950. Nace como nación Israel por primera vez después de la destrucción del templo, cuando Jesús profetizó que no quedará piedra sobre piedra. Hermanos, más de 2000 años que Israel no había surgido como país. Y la palabra dice que esta generación no pasará sin que antes, ¿verdad? Vean todo cumplirse. Analice. Entonces dice, pero ustedes no sigan a estas, ¿verdad? Estos hombres que se levantarán. No se dejen engañar. Es una de las advertencias que nuestro Señor nos da. Estamos hablando acerca de la destrucción del templo en esta profecía específica, amados hermanos. Y dice, porque habrán guerras y levantamientos, no se alarmen porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin, lo dice bien claro el Señor, no llegará de manera repentina. El tiempo va a seguir, ¿no? Estamos ya por cumplir, qué sé yo, soy muy malo en los números, pero unos 70, 80 años ya de la última guerra mundial, ¿verdad? Pero el fin no llegará de manera repentina, sino poco a poco, ¿verdad? Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, ¿verdad? Ya esto lo hablé. Se lo quise poner ahí para que vean, ¿verdad? Subrayado y en letras rojas lo que nos estamos enfocando. Estas guerras, estos levantamientos, amados hermanos, pues mire, sí ha ocurrido esto. Pero el fin no llegará repentinamente. Versículo 10. También les dijo, se levantarán naciones y reinos contra reinos. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. Nótese que dice habrá impresionantes terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares. No en todo el mundo. Yo no sé cuál es tu visión, cuál es tu perspectiva de lo que va a ser el apocalipsis, ¿verdad? Si tu idea es como la que yo tenía antes, de que iba a ser una destrucción a nivel global inmediata, todo a la misma vez. Pero, amados hermanos, la palabra nos dice, el Señor nos dice que habrá impresionantes terremotos, hambre, pestilencia en diferentes lugares. No en todos los lugares va a haber impresionantes terremotos, no en todos los lugares va a haber hambre, no en todos los lugares habrán pestilencias, ¿verdad? También sucederán cosas espantosas y habrán grandes señales del cielo. Entonces cuando Jesús le habla a sus discípulos aquí, ¿verdad? Aquí ya Jesús trajo, después de haber visto lo que dice aquí, pero el fin no llegará de manera repentina. Jesús continúa hablando su relato y ahora le añadió, ¿verdad? A su relato, a sus discípulos y para que nosotros supiéramos
cuáles serían el final de aquel tiempo, de la destrucción del templo que estaban hablando, y también le dijo cuáles serían los acontecimientos para la segunda venida del Señor, que son estos: terremotos, hambres, pestilencias en diferentes lugares y espantos, y habrá que grandes señales en los cielos, amados hermanos. Y cuando hablamos de grandes señales en los cielos, están ocurriendo grandes señales en los cielos, amados hermanos. Próximamente voy a estar trayendo información, voy a estar compartiendo con ustedes estas señales, señales cósmicas, señales del espacio, donde nos hablan acerca, ¿verdad?, de cosas que no son normales. Tanto así como en el 2017, septiembre 23 de 2017, se vio una gran señal en el cielo. Se vio una mujer vestida del sol con la luna en sus pies y en su cabeza una corona. Y cuando hablamos de eso, ¿verdad? Yo lo hablé hace unos años atrás, que esta señal simboliza, ¿verdad?, una constelación en los aires, y esta constelación es bien imposible o bien difícil o toma mucho tiempo en que se organice y quede la constelación de Betulá, que es la constelación de la Virgen, con la luna en los pies, vestida del sol. Y bueno, no voy a entrar en detalle, pero esto es una gran señal que ocurrió en el 2017. Estos sucesos que Jesús señala aquí están fuera, ¿verdad? Estos son lo otro que Jesús está hablando. Primero les dijo acerca de la guerra, de las cosas que van a suceder y que tenían que suceder en cuanto a la destrucción del templo, y luego Jesús añade también que habrán terremotos, hambre, pestilencia en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. El relato toma un giro hacia una advertencia directa a sus discípulos, amados hermanos. Entonces, espero que usted me esté siguiendo aquí en lo que estamos hablando, porque realmente, pues, si no nos ponemos a ver en detalle lo que está escrito, no podemos entender lo que Jesús habla, porque no podemos relacionar una cosa con la otra, porque no nos hace sentido. Entonces, el relato que Jesús está hablando va a tomar un giro hacia una advertencia directa a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Mire, porque, pero antes de todo esto suceda, antes de que hayan terremotos, antes de que hayan pestilencias, antes de que haya hambre, antes de que ocurran eventos espantosos, antes de que el cielo sea estremecido, amados hermanos, antes de todo eso, dice, pero antes de todo esto, Jesús gira hacia sus discípulos y les dice esto claramente: a ustedes, antes de que todo esto ocurra, a ustedes le echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, amados hermanos. Y por causa de mi nombre lo harán compadecer ante reyes y gobernantes, pero esto les servirá para dar testimonio. Es muy posible, amados hermanos, que también eso suceda con nosotros en estos últimos tiempos, ¿verdad? Es muy probable que el día que el anticristo se levante y comience a señalar a aquellos que están creyendo en Jesús, que los persigan, que los entreguen en sinagogas. Analice bien esas palabras. Y a cárceles, ¿verdad? Es muy probable, hermanos. Es casi un 100% de que esto sea así. Pero Jesús le está hablando a sus discípulos lo que les va a acontecer a ellos.
¿Cuál de los discípulos no fue encarcelado? ¿Cuál de los discípulos no fue perseguido? ¿Cuál de los discípulos no fue, ¿verdad?, enfrentado en sinagoga? ¿Acaso Pablo no vivió eso? Pablo estuvo de sinagoga en sinagoga porque lo acusaban constantemente del Evangelio de Cristo. A Pedro, a Mateo, perdón, Mateo no, a Pedro, a Juan, a Jacobo, todos ellos, amados hermanos, tuvieron muertes violentas, sufrieron muertes. A Esteban, el primero de los que fue muerto, fue apedreado, si usted se acuerda de la historia, ¿verdad? Y Juan, el escritor del Apocalipsis, estuvo preso en una isla, abandonado hasta su muerte. La palabra de Jesús se cumplió. La advertencia que Jesús le dijo a sus discípulos, dijo, antes de que todas estas cosas ocurran, esto es lo que le va a suceder a ustedes. Y esto va a servir ¿qué? Como de testimonio, amados hermanos. La fidelidad de cada hombre se mantuvieron firmes sin negar la fe hasta su propia muerte. Con su propia vida enfrentaron todo tipo de oposición sin negar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin negar a nuestro Señor Jesucristo, manteniéndose firmes, amados hermanos. Entonces este giro que Jesús hace, ¿verdad?, en esta conversación y se va más directo a ellos, sigue diciendo, propóngase en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa. Comiencen a pensar y propónganse en su interior no abrir su boca, ¿verdad? No digan nada porque yo les daré las palabras y la sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes, amados hermanos. Y cuando vemos las enseñanzas de los hechos de los apóstoles, cuando vemos las cartas de Pablo, podemos ver, amados hermanos, que en ciertos momentos dicen, pero este no era un pescador, pero este no era un hombre sin letra. ¿Cómo es que tiene tanta sabiduría para hablar, amados hermanos? La palabra de Dios se cumplió en ellos. Antes de las cosas suceder, Jesús le dijo, propóngase en su mente, propóngase en su interior, no ponerse a pensar cómo responder en su defensa. Estamos hablando de las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son directamente para sus discípulos en aquella época, amados hermanos. Pero nosotros debemos mirar y ver qué es lo que nuestro Señor habla, porque es para todos también. Y no necesariamente para un tiempo difícil, para un tiempo de cárcel, sino también para momentos simples, amados hermanos. Cuando hablamos con personas, cuando estamos en relaciones, ¿verdad? En momentos, ¿verdad?, de discusiones o cosas, es mejor hacer silencio y dejar que la palabra de Dios venga para que nosotros podamos hablar, ¿no? Piensen en eso. Versículo 16. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Qué interesante, mira lo que dice la palabra del Señor, amados hermanos. Cuando sus discípulos escucharon esto, no salieron corriendo, no dijeron, yo creo que si la cosa es así, pues yo no te voy a seguir, ¿verdad? No pasó eso, ¿verdad? Fueron valientes, se mantuvieron firmes y aceptaron lo que les tocaba vivir, ¿no? Pero dice la palabra, y acuérdense que esto tomó un giro y se fue más personal. Jesucristo le está hablando más directo a ellos ahora y le dice que algunos de ustedes los matarán. Fíjense bien que todo esto que está aquí escrito fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo fue señalado,
Nuestro Señor Jesucristo nunca habló ni pensó lo que iba a decir, sino la palabra que salía de él venía del Padre, ¿verdad? Y fue entregado por amigos, ¿no? Fue entregado por uno de los suyos que tuvo en el ministerio, ¿verdad? Por esos 3 años, por el tiempo que, ¿verdad? No sabemos cuánto Jesús conoció a Judas, pero Judas era su amigo, ¿no? Y fue entregado, andaba con él día y noche, estaban juntos día y noche y fue entregado por él hasta la muerte, ¿no? Para la muerte. Y Jesús dice que algunos de ustedes hasta los matarán. Pero qué irónico, como sigue diciendo el versículo 17, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Así que no hay amistad, ¿verdad? El mundo nos va a odiar por causa del nombre de Jesús. No hay ningún tipo de amistad entre nosotros y el mundo. Ahora bien está, a veces escuchamos muchas personas, muchos líderes, poniendo el nombre de Dios en su boca, pero cuando hablamos de Dios no sabemos a qué Dios. Ahora, si ellos dicen Jesucristo, pues entonces yo digo, oh, la cosa es diferente. Pero cuando alguien se para a decir gracias a Dios, usted analice, piense que Dios está hablando, porque hay muchos dioses con letra minúscula. Pero hay uno solo que nos da la salvación, que nos da la autoridad, que nos da la bendición, y ese se llama Cristo Jesús, amado hermano. Si de la boca de alguien prominente exalta el nombre de Jesucristo, entonces las cosas son diferentes. Pero por causa de ese nombre, todo el mundo los odiarán. ¿Verdad? Y mire el versículo 18. Pero ustedes no perderán ni un solo, perdón, cabello de su cabeza. Y por eso le digo que es algo como contradictorio, ¿no? Porque Jesús dice aquí, versículo 16, ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán. Pero aquí viene la palabra consuelo. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. ¿De qué Jesús está hablando aquí, amados hermanos? Entonces, si los van a encadenar, si los van a perseguir, si los van a matar, si los van a difamar, si van a ser pisoteados, ¿cómo es que no van a perder ni un solo cabello de su cabeza? Piense. Porque muchas veces leemos la palabra del Señor y a veces no sabemos ni lo que estamos leyendo. Muchas veces proclamamos cosas para nuestra vida y no sabemos ni qué estamos proclamando. Muchas veces yo leí ese versículo, lo hice mío pensando de que Dios me iba a cuidar hasta lo más inimaginable. De que eso es una promesa, no perderá ni un solo cabello de la cabeza. Pero por causa del reino de Dios, por causa del evangelio, yo estoy en peligro de muerte, amados hermanos. Por causa de seguir a Cristo, el mundo entero me odia. Yo soy odiado. Tú eres odiado por el mundo. Porque somos fieles seguidores del nombre de Jesucristo. Analice, amados hermanos, de qué está hablando Jesús aquí. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. En otras palabras, amados hermanos, Cristo está hablando de la salvación nuestra. ¿Y qué conlleva la salvación de nosotros? Recibir a Cristo como Señor y Salvador, tener fe en Él, tener fe en su gracia y ya soy salvo. Eso no es lo que dice la palabra.
Jesucristo, el autor de salvación, no dice eso. Versículo 19. Tengan paciencia, que así ganarán su alma. Cuando Jesús habla aquí de no perderán ni un solo cabello de su cabeza, amados hermanos, está hablando de nuestra alma. Está hablando de que si nosotros nos mantenemos firmes, sin importar si vamos a la cárcel, sin importar si el hermano, el pariente, el amigo, el padre nos entrega, sin importar si estamos delante de magistrados, de gobernantes, deponiendo la palabra del Señor sin retroceder atrás, Él nos salvará, nos cuidará, nos protegerá nuestra alma, amados hermanos. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, dice el Señor. Tengan paciencia en la prueba. Tengan paciencia el día que seamos confrontados, amados hermanos. Que así ganarán su alma. No me gusta hacer esto, pero amados hermanos, razonen. No me gusta hacer, pero lo tengo que decir. Jesús está hablando de la gracia y misericordia aquí. Sí y no. Él está hablando acerca de que si permaneces firme en la obediencia, en el sacrificio que te toque vivir, dice, mantente firme, ten paciencia, que así ganarán su alma. ¿Qué paciencia tenemos que tener, amados hermanos? Mantener la fe de Cristo en nuestras vidas. Mantener el nombre de Cristo en tu corazón, en tu mente y nunca negar a tu Señor. El relato tomó un giro hacia la advertencia directa de sus discípulos. Habló con sus discípulos y fue más directo y les dijo que antes de que la venida del Señor acontezca, ellos tenían que sufrir y pasar por diferentes tribulaciones, amados hermanos. Y a veces cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, muchos nos estremecemos y pensamos que si no estudio la palabra de Apocalipsis, si no sé nada del Apocalipsis, con eso ya todo va a estar bien. Pero acabamos de leer, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 1, que dice, bienaventurado el que escudriña, el que lee y el que retiene la palabra de esta profecía. Ahora podemos ver lo que sucederá en los tiempos finales, días antes de su venida. Como ya les dije, Jesús hizo un paréntesis en lo que estaba enseñando cuando ellos estaban preguntándole cuándo sucederán todas estas cosas y cuáles serán las señales de lo que estás diciendo. Jesús le contestó, sí, el templo va a ser destruido. Pero antes de mi venida, ustedes van a sufrir, les dijo Jesús. Ustedes van a pasar necesidad. Ustedes van a pasar pruebas. Y lo importante de todo esto es que mantengamos paciencia. Que tengamos paciencia y soportemos porque así vamos a ganar nuestra alma, dice Jesús, ¿no? Entonces, Jesús vuelve y retoma el tema de su venida en el versículo 25. ¿Verdad? Voy a saltar ahí. Jesús, antes de llegar aquí, Jesús habló también de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén,
Y todo eso ya pasó, amados hermanos, 70 años después de la muerte de Jesús y la resurrección de nuestro Señor. Fue destruido el templo, fue esparcido toda Judá, todo Israel, mejor dicho, todo Jerusalén fue destruido, fue esparcido. La persecución del nombre de Cristo era increíble y nuestro Señor hizo juicio y justicia en esos días. Y no es hasta después del 1950 o 48, algo así, no estoy muy claro, que nuevamente entonces Israel vuelve a ser un país. ¿Mm? Entonces, Jesús retoma el tema de su segunda venida, versículo 25, y dice, habrán entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra la gente se angustiará. Estos son los días antes de la venida de nuestro Señor, la gente andará en angustia y quedarán confundidas por causa del bramido del mar y de las olas. El mar se quedará salir de su lugar. Ya la arena no podrá detener las olas inmensas del mar. El miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra harán que los hombres mueran de ataques al corazón, se desfallezcan, porque son cosas terribles, amados hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, tengamos paciencia. Lo que yo le estoy enseñando hoy, amados, no es para que usted tema, sino para que se prepare, para que viva bien con el Señor, para que tenga una buena relación, porque muy pronto le voy a decir por qué digo esto. Entonces la gente se va a espantar y mucha gente va a morir, va a desfallecer y los poderes celestiales, nuevamente lo dice aquí, se van a estremecer, amados hermanos. Entonces verán, después de que esto ocurra, primero Jesús le dice que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Le voy a resumir lo que Jesús está hablando con ellos. Y ellos le preguntan cuándo sucederá esto y cuáles serán las señales. Y Jesús le dice, sí, yo te voy a decir cuándo va a suceder esto y cuándo son las señales. Y Jesús le explica a ellos que se va a destruir el templo y que no va a quedar piedra sobre piedra. Y le dice a ellos, ustedes van a padecer mucho antes de todo esto. Y ya ustedes partiendo, entonces esto sucederá. ¿Qué sucederá? Lo que estamos leyendo aquí, más hermanos. Los poderes celestiales serán estremecidos. Entonces, después que esto ocurra, amados hermanos, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a suceder, anímense. No dice que te voy a sacar de aquí. No dice que tú no vas a ver esto porque yo te voy a... Dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, cuando el miedo, la expectación de las cosas que han de venir sobre la tierra, Cristo Jesús, su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Tú tienes espíritu de poder, tienes espíritu de autoridad y espíritu de dominio propio. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vienen días en donde usted realmente y yo vamos a tener que aplicar esa fe, ¿verdad? Esa supuesta fe que nosotros vivimos. Y más vale que conozcamos su palabra, ¿no? Y lo que yo les digo hoy, amados hermanos, por favor, es para que nos preparemos. Es para que oremos, es para que ya dejes de estar entreteniéndote en las cosas del mundo, en las cosas que te llaman la atención y comiences a trabajar en tu vida espiritual. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Muchos hombres desfallecerán a causa de las cosas que ven. Cuando esto comience a suceder, anímense, animémonos, alegrémonos.
Levantemos nuestra cabeza al cielo, porque de allá arriba es que viene la salvación. De allá arriba es que viene el Hijo del Hombre, de entre las nubes con gran poder y gloria. Porque su redención está cerca, amados hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, después de estas cosas, el Hijo del Hombre vendrá. Su redención está cerca. Fíjese lo que dice 28. Cuando esto comience a suceder, anímese. Esta es una de las advertencias que nuestro Señor nos da. Animémonos. Levantemos nuestra cabeza porque su redención está cerca. Versículo 33 dice esto: el cielo y la tierra pasarán, todo será destruido. El cielo, la tierra ya no va a ser lo que usted conoce. Imagínese si los cielos serán estremecidos, conmovidos, cuánto más la tierra será estremecida y conmovida, amados hermanos. En una parte de Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 21, dice que ya el mar, la playa, el océano, el agua, ya no existía. Entonces imagínense en cómo serán estremecidos los cielos, que ni siquiera el mar va a existir. Todo va a cambiar, todo será estremecido con la venida de nuestro Señor. Pero Él nos llama, amados hermanos, nosotros tenemos promesa, nosotros no somos como el mundo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza, nosotros somos hijos de Dios y nuestro Señor nos dice: anímense, yo vengo. ¿O acaso es que aman al mundo? ¿Acaso es que aman sus sueños, sus esperanzas en esta tierra, su porvenir, o todo el esfuerzo que tú has puesto en toda tu vida para tener lo que tienes? Tú amas más que eso. O sea, amas más a eso que a tu Dios. Anímense, levanten la cabeza, porque nuestra redención está cerca. Este es el consejo que nuestro Señor nos da en cuanto a lo que es, ¿verdad?, su inminente venida. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero las palabras de nuestro Señor no van a pasar. Y siempre le recalco esto: cuando dice que su palabra no pasará, piense en todas sus promesas también. Lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, la salvación, no va a pasar, amado hermano, tú la vas a recibir. Él nos va a bendecir, Él nos va a recibir con manos abiertas. Pero tenemos, amados hermanos, que prepararnos. Las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Más advertencias, vamos a ver. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería. Esto es un consejo de nuestro Señor. Una advertencia, un consejo. Que no se recargue, que no sea no se llene, las cosas que te rodean en este mundo no tomen el lugar de tu Señor. Tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez. Y cuando hablamos de embriaguez, no piense en la embriaguez del alcohol, sino en todo aquello que es pasión. Porque la pasión te envuelve y la pasión te entorpece y la pasión roba toda tu vida. Vamos a ponerlo así. Tu pasión es a donde tu corazón está. Y si tu pasión es un deporte, toda tu vida va a ser girando a ese deporte. Si tu pasión es la comida, tu pasión te va a enviar siempre a ese momento, a esa vida, a comida. Eso es lo único que tú piensas. Cualquiera que sea tu pasión, es lo único que tú piensas en tu mente, porque eso es lo que te deleita, lo que tú tal vez te dice:
me da paz. Mi pasión en un tiempo dado fue el deporte del surfing, la playa. Y yo andaba con mi tabla en el carro y yo iba a la iglesia y yo estaba con el reloj ya que dijeran amén para arrancar a la playa. Todo era la playa, todo era la playa. Esa era mi pasión, amigos hermanos. Pero Dios me trajo acá a un lugar donde no hay playa hasta 8 o 10 horas de distancia. Mi vida cambió porque Él me amó y me sacó de ese ambiente. Pero tenemos, amados hermanos, que tener una relación con nuestro Señor para que Él nos saque de esos ambientes que cargan nuestro corazón, que embriagan nuestras vidas y que tenemos que tener cuidado. Pero tengan cuidado de que su corazón no se cargue de glotonerías y embriaguez ni de preocupaciones de esta vida. Eso se explica solo. Para que aquel día no les sobrevenga de repente. Para que estemos atentos, para que estemos mirando lo que está sucediendo en el mundo, amados hermanos. Porque ese día viene y dice la palabra que no nos tome por sorpresa. Y si algo nos toma por sorpresa es porque no estábamos pendientes. Y si viene por sorpresa, también quiere decir, amados hermanos, que los avisos son pequeños, no son muy grandes. Avisos tan pequeños como lo que vimos la semana pasada, los animales dando vueltas sin ningún tipo, sin ninguna razón, ¿verdad? Lo hablamos. Y podemos hablar de los cambios climáticos. Y podemos hablar de las plantas y podemos hablar de la creación de Dios y de todos los detalles que ya no son un patrón, ¿verdad? De esos detalles que la ley de Dios establece y esos patrones están cambiados y eso me deja saber a mí que algo anda mal. Y tenemos que estar pendientes a todo eso, ¿verdad? La maldad en este mundo ha incrementado una cosa increíble, amados hermanos. 2 años atrás, 3 años atrás estuvimos viviendo tiempos de pandemia. Yo espero que eso no se te haya olvidado y que piense que todo está volviendo a la normalidad porque las cosas no están volviendo a la normalidad. Escasez en los supermercados, precios que pocas personas pueden costear y que llegará un tiempo donde prácticamente tal vez no puedas comprar ciertas cosas porque todo va apuntando a la venida de nuestro Señor. Así que cuiden su corazón de todo lo que pueda crear glotonería, embriaguez y preocupaciones de esta vida para que aquel día no te sorprenda. Versículo 35, porque caerá como un lazo sobre todos, dice, los que habitan en la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, dice el Señor. El Señor te ama, su gracia infinita te rescató, te limpió de los pecados con su sangre. Él te ama, pero te dijo, sé obediente. Escucha mis palabras, vívelas. Estos son los consejos de nuestro Señor Jesús. Manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria, ¿verdad?
viene después de todos los eventos. Y el Señor nos dice, por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere. Oremos para que seamos considerados, amados hermanos. Siempre yo hablo de esto con varias personas, creo que nunca lo he mencionado aquí, pero hoy se los menciono. Cuando los grandes siervos de nuestro Dios se presentaban ante Él, ¿no? Y estoy hablando de Elías, estoy hablando de Josué, estoy hablando de David, estoy hablando de Oseas, Malaquías, todos los profetas, amados hermanos. Juan el Bautista, cuando se presentaban ante Dios, que decían, yo no soy digno. Hablaban con reverencia, yo no tengo nada bueno para que tú me mires. Sin embargo, amados hermanos, Dios es un Dios de misericordia, de amor y compasión. Y tenemos que orar constantemente, todos los días, pidiéndole perdón a nuestro Señor y hablándole con respeto y con reconocimiento de autoridad, amados hermanos. Y Jesucristo nos dice, ¿verdad? El autor de la fe, el Salvador nuestro, el que nos lava de la sangre, con su sangre nos lava de todo pecado, nos dice, Él mismo nos dice, oremos para que seamos considerados dignos de escapar de todas las cosas que habrán de venir a la tierra. Muchas personas piensan que la gracia del Señor los salva y que tienen una relación con Dios como si ellos fueran los más perfectos, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ser cuidadosos cómo nos acercamos a nuestro Señor. Acuérdense en que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Acuérdense en que Él es la autoridad. Oremos, amados hermanos, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Cuando los cielos sean estremecidos, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice, miremos para arriba. ¿Por qué yo les hablo de todo esto, amados hermanos? Porque tengo conocimiento, tengo constancia de que muy pronto, y cuando digo muy pronto, es muy pronto, vamos a estar viendo cosas que usted ni se imaginaba ver. Y no se lo estoy diciendo por el ámbito profético, ¿verdad? Porque la profecía es dada, pero muchas veces la profecía no tiene fecha, no tiene tiempo, ¿verdad? La profecía de Jesús fue dada desde que el hombre pecó en el huerto de Edén. Y se vino a cumplir 5,000 años después. La profecía de lo que estamos viendo hoy de Jesús fue dada 2,000 años atrás o más. Estas profecías las he leído yo en el libro de Enoch. Y si nunca ha leído el libro de Enoch, pues les animo a que lo lea. No está en el canon de nuestra Biblia porque estuvo y lo sacaron. Pero sí hay otros canon en diferentes países que aún lo mantienen. Este libro de Enoch, aún la iglesia de Etiopía permanece ahí. Bueno, científicamente lugares donde tienen acceso a los espacios, lugares donde tienen visibilidad a través de telescopios y de instrumentos, saben lo que vienen y las informaciones se están filtrando, hermanos. Los cambios gubernamentales, las alzas en la gasolina, las políticas y los hombres que están en la política ahí, que a veces usted se queda como que no entiendo la parodia, la comedia de esta gente allá en Washington, simplemente es un método de distracción. A mis hermanos los puertorriqueños les recuerdo hace 12 años atrás, todo el movimiento militar que había, ¿verdad?
que hasta en las noticias salió un gran cargamento de cajas plásticas negras. Acuérdense de eso, amados hermanos, porque ellos saben y se estaban preparando de antemano. Y muchas otras gente que saben las prácticas militares que hubieron aquí en los Estados Unidos, Jayhelm, se estaban preparando para los eventos que van a ocurrir ya. Yo no me gusta hablar de cosas que yo no sé, pero yo le estoy hablando de lo que sé. Jesucristo nos dejó una advertencia, nos dio más advertencia. Tengan paciencia, que así ganarán su alma. Cuando todas estas cosas vayan a suceder, tengan paciencia. Tengan cuidado de su corazón, no se cargue de glotonería y embriaguez ni de preocupaciones de esta vida. Manténganse siempre atentos y oren, amados hermanos. Mantengámonos siempre atentos, mirando a las cosas que están sucediendo y comencemos a orar. Estas son algunas de las advertencias que podemos encontrar aquí en el libro de Lucas. Y que son de suma importancia. En específico esa número 19, la primera que dice tengan paciencia, que así ganarán su alma. Apocalipsis capítulo 13. Yo simplemente les he hablado de las cosas atmosféricas, de las cosas meteorológicas. Pero cuando hablamos acerca de las cosas políticas, como lo sería Apocalipsis 13, también el Señor nos dice que mantengamos paciencia. Apocalipsis 13, versículos 7, dice esto. Las dos bestias. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. ¿Quiénes son los santos, amados hermanos? ¿Quiénes son los santos? Los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo, los que vivimos conforme a su voluntad, amados hermanos. Se le permitió hacerle guerra a los santos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguien tiene oídos, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí, amados hermanos, está la paciencia y la fe de los santos. ¿Dónde está la fe y la paciencia de los santos, amados hermanos? En obedecer la palabra de nuestro Dios, en quedarse quieto y permanecer, ¿verdad? Porque Él dijo, cuando estén delante del trono, del tribunal o de donde sea, callen, enmudezcan y dejen que la palabra de Dios venga y entonces hablen. No pienses qué es lo que vas a decir, sino espera que la palabra de Dios venga a ti y hable, ¿verdad? Solamente te doy un versículo aquí donde nuestro Señor nos deja saber que vienen momentos donde tenemos que tener paciencia. Y no solo en los eventos que vamos a ver, sino en toda nuestra vida hasta donde el Señor le permita vivir a usted. Y a mí también. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, amados hermanos. Bueno, espero que esto no lo espante, espero que usted siga viendo. Espero que usted siga teniendo relación con su Señor, ¿verdad?
Porque somos llamados, amados hermanos, a tener una relación con Él. Cuando Jesucristo dice que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, no es otra cosa más que Él te está diciendo, ten comunión conmigo, relaciónate conmigo, amado hermano, pero si tenemos doble vida, entonces Él tiene que limpiarnos. El libro de Daniel habla acerca de una limpieza, una pureza, está en el capítulo 12 de Daniel. Si usted quiere leerlo, vaya y léalo. 12 del versículo 6 en adelante. Donde habla acerca, ¿verdad?, de que Él va a purificar a sus escogidos, a sus elegidos. Y si usted tiene menos cosas de ser purificado, mejor. Pero si hay muchas cosas por las cuales tenemos que ser purificados, entonces la prueba es más difícil, hermanos. Y somos llamados a tener paciencia. Yo les exhorto a que usted busque las enseñanzas de las 7 iglesias que yo tengo ahí, para que usted vea y entienda de que nuestro Señor nos llama a obedecerle, a tener paciencia y a permanecer firmes. Si no entrenamos, amados hermanos, si no nos ponemos fuertes, si no nos ponemos saludables en el espíritu, usted sabe. Padre, te doy gracias porque me permites entender tu palabra, mi Dios. Hemos visto, Señor, cómo Mateo y ahora Lucas nos advierte, nos habla acerca de señales grandes, prodigios grandes en los cielos. Serán estremecidas la tierra, Señor. Vienen cosas que estremecerán al mundo entero, Señor, y hasta mucha gente fallecerá, Señor, del espanto, del temor de lo que se avecina. Pero somos llamados, Señor, a permanecer con paciencia, firmes en la fe. Ayúdanos, Señor. Oramos hoy para que tú, Señor, nos tengas por digno de escapar de estas cosas. Mi Dios, te lo rogamos, Señor. Nosotros somos, Señor, tenemos cosas malas en nuestras vidas, Señor. Somos malos, Señor. No hacemos tu voluntad, Señor. Pero aún así tú nos amas, mi Dios. Aún así tú has extendido tu manto de misericordia, mi Señor. Y tú nos instruyes por tu palabra, Señor. Tú nos quieres limpiar, tú nos quieres amonestar. Tú quieres, Señor, que nosotros tengamos una relación íntima contigo, mi Dios. Y eso, Señor, va a suceder, Señor, si nosotros nos dedicamos a buscarte, Señor. Señor, vienen eventos grandes, vienen cosas difíciles, vienen cosas que estremecerán al mundo, Señor. Pero ahí, Señor, vamos viendo tu infinita misericordia, mi Señor. Porque aún así tú estás tomando, Señor, de tu gran poder y estremeciendo a muchas vidas, Señor, para que despierten del letargo que están viviendo. Para que despierten de la ausencia de relación contigo, Señor, y se aferren a ti, Señor. Tú vas a estremecer los cielos por causa de los que tú amas, mi Dios. Te pido, mi Señor, que me ayudes a mantenerme despierto. Ayuda a mis hermanos a mantenerse despiertos. Ayúdalos en sus necesidades, Señor. Que el enfoque de su vida sea servirte a ti, Señor. Líbralos de toda necesidad, de toda circunstancia que tienen en sus vidas, Señor. Sácalos de cualquier situación, de cualquier problema que estén enfrentando en sus vidas para que ellos puedan, Señor, ocuparse de servirte a ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús misericordia por cada uno de nosotros y te pido, mi Señor, que tomes en cuenta, mi Dios, que te amamos, que queremos estar cerca de ti, que queremos ser obedientes a ti, Señor.
que tratamos, Señor, de tener una vida recta contigo, Señor. Que tratamos, Señor, de hacer a un lado nuestras pasiones y traer a nuestra vida más de tu presencia, más de ti, más deseo de buscarte, mi Dios. En el nombre de Jesús oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Trae sanidad, trae salvación, trae liberación. Y permite, mi Señor, que mis hermanos puedan ver lo que está ocurriendo, Señor. Que sus ojos sean abiertos y que puedan filtrar todo lo que está ocurriendo a través de la palabra tuya, Señor. Y te pido también, mi Señor, que tú les des sueños, que tú les des visiones y que tú les des revelaciones, así como tú me las has dado a mí, Señor. En el nombre de Jesús oro y te pido, mi Dios, que extienda tu manto de misericordia sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos a seguir estudiando la palabra. Vamos a seguir recibiendo bendición de ellas. Este mensaje es ¿para qué? Para bienaventuranza. Para que no nos tome por desapercibido las cosas que están por ocurrir. Porque nuestro Señor viene pronto. Así que levantemos nuestra cabeza, erguíos y mirad al cielo, porque próximamente nuestra redención se acerca. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes. Y la semana que viene pues seguiremos en el estudio de la palabra. Bendiciones.